Muy bien, último bloque de nuestro programa y estamos ahora con el doctor Gonzalo Franco, que es ginecólogo oncólogo. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto, Gracias por estar aquí. un placer. Bueno, es otra parte de la medicina que tiene que ver con esta convocatoria que ha hecho la gente de Clínica Parra en este Congreso de Ginecología. Y el tema, claro, oncológico relacionado con la ginecología, habla directamente del tema mamario, del cáncer de cuello de útero y otras patologías asociadas, digamos. ¿Cómo estamos hoy en esa situación? Porque evidentemente hay muchas instituciones que trabajan fuertemente en el tema de la prevención. ¿Eso está dando resultados? ¿No está dando resultados? ¿Las mujeres se interiorizan más en el tema? ¿Qué pasa con los hombres también en esta cuestión? Digo, ¿cuál es su percepción de lo que ocurre? Bien, mi percepción es que no hay una verdadera campaña nacional abarcativa que de alguna manera incentive o obligue a la mujer en edad reproductiva, que es la que más expuesta está, a hacerse el test de Papa Nicolau, que es el que permite llegar al diagnóstico precoz de lesiones precancerosas de cuello o diagnósticos de cánceres iniciales, ya que la mayoría de las campañas son espasmódicas en nuestro país. Entonces se hacen campañas que toman una cohorte de 5.000, 6.000 pacientes y ahí se termina todo. Uno si quiere hacer una campaña de screening o de prevención real, tiene que ser abarcativo a toda la población, ¿sí? Eso como primera instancia. Lo que sí veo que se está haciendo muy bien en Argentina es la inclusión en el calendario de vacunación El tema del HPV. del virus del HPV, que sabemos que está en el 99% de los cánceres de cuello involucrados, y hoy la campaña se hace extensiva a aquellas niñas de 11 años, en donde se las vacuna con una vacuna bivalente que involucra al serotipo 16 y el 18, que son los que producen el 85% del cáncer de cuello, y eso es una actitud muy valorable. Pero hay que tener en cuenta que esas pacientes recién se van a beneficiar muchos años después, Claro. porque el resto de las pacientes no entran dentro del calendario y se tienen que vacunar personalmente. Algunos colegas en nuestro programa hablaban sobre la necesidad de vacunar a todos. Digo, Sí, a las niñas de 11 años y a los chicos también. exactamente. ¿Eso sería lo ideal? Lo ideal sería eso y está aprobado por FDA, que es la Food and Drug Administration, que vendría a ser el ANMAT en Argentina, que es quien habilita o autoriza el uso de medicaciones, y lo tiene aprobado para niños y adolescentes también para cortar el ciclo de contagio. No, porque esto está directamente relacionado con el tema sexual. ¿Sí? Absolutamente, el HPV es una enfermedad de transmisión sexual, el 99% de las veces está contagiado por vía sexual, ya que para que el HPV penetre en el organismo necesita una microerosión de la piel para que el HPV ingrese a la célula huésped, tome su mecanismo de ADN y se reproduzca y vuelva a transmitirse. La relación sexual es un momento ideal para que eso ocurra. Eh, esto se ha incrementado como consecuencia de la promiscuidad, digamos. Hay análisis que determinan que más allá del aumento poblacional, más allá de todo lo que ha avanzado la sociedad, también se ha incrementado la patología como consecuencia de justamente el tema de promiscuidad. ¿Lo ven? ¿No lo ven? En ¿Tiene realidad, relación? en realidad creo que ha venido de la mano del cambio de hábitos sexuales, ¿no? Cambios de hábitos sexuales. Exactamente. Ya el HPV es conocido por muchos años, ya se han encontrado fragmentos de HPV en momias egipcias muertas por cáncer. O sea que el HPV ha existido desde siempre. Lo que pasa que hoy más que promiscuidad podemos hablar de que las parejas ya no son para toda la vida como antes, y el inicio de las relaciones sexuales jóvenes hace que las parejas sean efímeras. Antes las abuelas se casaban a los 15 y seguían toda su vida. Hoy nuestro promedio en Argentina del inicio de relaciones está a los 15 años y se sabe que una niña a los 18 ya tuvo un promedio entre 4 y 7 parejas. La tasa de contagio del HPV en los primeros 12 meses de iniciar sus relaciones sexuales está prácticamente dentro del 60%, porque hoy el HPV es una verdadera pandemia, más que una epidemia es una pandemia, Ah, caramba. y hoy sabemos que el 50% de la población es portador del HPV. 50%. 50%, lo cual es altísimo. Lo que pasa es que muchos son asintomáticos.
Claro. Entonces hay portadores sanos que contagian y no lo saben nunca, y hay muchos que tienen la lesión, pero por no ir al médico no se diagnostican. Y por otra parte, hoy se sabe que el 75% de la población en algún momento va a entrar en contacto con el HPV. Bien, esto no significa que todo el mundo desarrolle después un cáncer, puede estar allí el virus. Está perfecta la pregunta. No solamente se necesita un HPV, sino una predisposición. Se necesita un detonante. Un detonante, podríamos decir. Se necesita un HPV de alto riesgo, que hay que tener en cuenta que cuando uno tiene un HPV, tiene un 80% de posibilidades de tener uno de bajo riesgo para cáncer y hay un 20% que puede ser de alto riesgo. ¿Cuáles son esos factores que de pronto pueden llegar a habilitar la incidencia de la enfermedad? Bueno, que puede aumentar la incidencia en usar profilácticos. Sí. Tener múltiples parejas, el hábito del tabaquismo, ¿sí? Aún en discusión el uso de anticonceptivos orales podría levemente aumentar el riesgo, déficit nutricionales y déficit de tipo higiénico-dietéticos. Todo eso influye. ¿Una cuestión inmunológica también? Sin lugar a dudas, las pacientes inmunodeprimidas, y justamente esta tarde voy a hablar de eso en en las jornadas. Las pacientes inmunodeprimidas y aquellas pacientes con HIV-Sida tienen una predisposición muy importante para desarrollar el cáncer, 10 veces superior. Bueno, en una situación social tan compleja, ¿cómo se hace para, independientemente del tema de la vacuna, para prevenir efectivamente la aparición de esta enfermedad? Bueno, yo creo que básicamente y el pilar fundamental es la vacuna. En segundo lugar, el uso de profilácticos. Y hay que tener en cuenta que tener relaciones desprotegidas aumenta mucho el riesgo de transmisión del virus y que usar profiláctico no es una barrera antibalística porque el profiláctico tiene una tasa de prevención de un 70%, porque hay un 30%, porque si no deberíamos plastificar el cuerpo. Ah, claro. Hay una porción del aparato genital que no queda protegida, entonces no supera el 70%. Y lo otro que debe hacerse es la revisación anual, el chequeo anual de Papa Nicolau y colposcopía, que debe iniciarse después de un año, según algunos autores, o 2 años, otros autores, del inicio de relaciones sexuales, y debe mantenerse por lo menos hasta los 65 años si es que no se cambia de pareja. Y el cambiar de pareja debería hacérselo prácticamente toda la vida. Bien. ¿Qué pasa con el cáncer de mama? La otra parte de esta historia. La otra parte de esta historia podríamos decir que para diagnosticar precozmente el cáncer de mama deberíamos dividir la población en 2 grandes grupos. Aquella población que tiene alto riesgo de cáncer y aquella que tiene bajo riesgo de cáncer. ¿Quién tiene alto riesgo de cáncer de mama? Habrán escuchado hablar del caso típico de Angelina Jolie, que ella es portadora de un también antecedente familiar. Con fuertes antecedentes familiares, con alteraciones de un oncogen que se llama BCRA1 y BCRA2, que eso se puede dosar en sangre. Cuando esos oncogenes están mutados, tienen casi un 80% de posibilidades de hacer un cáncer de mama si llega a los 70 años de edad y un 40% de hacer cáncer de ovario. Por lo tanto, eso sería una población de alto riesgo. Una población de riesgo moderado sería aquel que tiene más de un familiar de primer grado con cáncer de mama, es decir, madre, hermana o hija, ¿sí? Y antecedentes de padres con cáncer de mama, porque también se ve en los hombres, familias de judíos de tipos ashkenazíes, también aumenta mucho el riesgo de tener cáncer de mama. Hay una cuestión étnica ahí entonces. Hay una cuestión étnica, sí, muy marcada, ellos tienen casi el triple de riesgo de cáncer de mama. Y cuando hay un antecedente familiar de cáncer de mama en menores de 40 años. Ese grupo constituye un grupo de alto riesgo en donde se debe iniciar los estudios a partir de los 25 años. ¿Sí? Sabemos que en la Argentina con el tema estadístico estamos muy complicados. Sí. Digo, ¿qué cantidad de mujeres, qué porcentaje de la población femenina está, digamos, en situación de riesgo? ¿Cuál es la incidencia en porcentaje de estas enfermedades en la población argentina particularmente? Bueno, el cáncer de mama... Porque sabemos que según las regiones también hay una modificación. Por supuesto. En el norte hay mayor incidencia de cáncer de cuello. De cáncer de cuello, ¿verdad? Exactamente, tenemos cifras casi similares a algunos países de África en el norte. ¿Sí?
En el norte, por supuesto, y que en los países, en las provincias pobres, es mucho más frecuente la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Y ¿Cuánto tiene que ver la pobreza con esta historia? Esto es directamente relacionado por la falta de acceso a salud. No tienen prevención. Es gente que está tan sufrida que en realidad lo menos que le interesa es ver si se hace un Papa Nicolau. En realidad esa gente está preocupada por el día a día y qué le va a dar de comer a sus hijos, ¿no? Es la población más vulnerable, ¿sí? Por lo tanto, ahí el porcentaje es preocupante. Es preocupante, muy preocupante. ¿En cuánto estamos más o menos? Nosotros en Provincia del Norte la principal causa de muerte es por cáncer de cuello. No tengo la cifra exacta, pero para que tengas una idea, la posibilidad de tener cáncer de mama es de 1 en 8 mujeres si llegan a los 75 años. Porque a los 20 es 1 cada 2000, a los 40 es 1 cada 67, a los 55 es 1 cada 30. Es decir, para tener 1 en 8 hay que llegar a los 75 años. Pero en las urbes, en la parte desarrollada, el cáncer de cuello tiene una relación 2 a 1 inferior con respecto al cáncer de mama, y en las provincias pobres es al revés, 2 a 1 del cuello con respecto al mama. Tenemos, digamos, dos problemas serios. Absolutamente, sí. La principal causa de muerte en la mujer por cáncer es por cáncer génito mamario, y la primera se la lleva el cáncer de cuello y la segunda se la lleva la mama en ciudades pobres. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer, más allá del tema de la difusión, que es fundamental, digamos, acercar información a la gente. Ahora, hay un detalle muy interesante porque esto también involucra al hombre, digamos, en el tema del cáncer de cuello de útero. Sí. ¿Es cierto que también hay cánceres, por ejemplo, bucales vinculados al tema del sexo oral? Sí, lo hay. Que no solamente está relacionado al cáncer de cuello de útero, sino que el HPV también tiene una incidencia en ese sentido. Sí, podríamos decir. ¿Y esto ha crecido? Ha crecido mucho. Si hacemos un cálculo, desde el 70 al 2014, aumentó el 120% el índice de cáncer bucal, faríngeo y laríngeo. Y está fuertemente asociado a estos cambios de conducta y al HPV de alto riesgo. De todas maneras, no solamente es el HPV que lo provoca. Habrás escuchado hablar del caso de Michael Douglas, sí, claro, donde salió a decir que su cáncer de boca tenía que ver con haber practicado sexo oral a la Catherine Zeta-Jones, pero posteriormente tuvo que salir a desdecirse y aclarar que él también tomaba de más, porque el alcohol es un factor mucho más relacionado que el HPV, y era un gran tabaquista. Peor. Claro. Y lo otro que cabe aclarar es que los cánceres de boca, de cavidad oral, son de mejor pronóstico cuando están asociados a HPV que cuando no lo están. Entonces, no hay que llevar tanta preocupación a la población, porque realmente, si bien aumentó mucho el número de cánceres de boca y de cavidad, es poco frecuente, ¿sí? Para no generar pánico. Pero que existe, está ahí, hay factores de riesgo que de alguna manera pueden llevar a eso, evidentemente. Por eso es tan importante el tema del esquema de vacunación de HPV y tomar todas las precauciones, particularmente la mujer, en cuanto a la tarea preventiva. Exactamente. ¿Verdad? Que pasa por, digamos, los análisis que ya son conocidos y forman parte de la charla cotidiana de los médicos. ¿Qué podemos aportar desde el punto de vista del tratamiento, doctor? Porque ahora estamos hablando de detección de la enfermedad, del trabajo sobre las mujeres, la consulta permanente, la información. Bueno, hay muchas cuestiones. Ahora, ¿se ha avanzado en el tema de los tratamientos? Sí, se ha avanzado mucho. Porque en algunos casos son, digamos, cánceres, sobre todo cuando se trata de una mujer joven o de un hombre joven también, muy agresivos, ¿verdad? Sí, depende del estadio. Cuando nosotros hablamos de cáncer, siempre debemos estadificar hasta dónde llegó el cáncer. Los estadios pueden ser 1, cómo 2, se 3 detecta o 4, tempranamente. Y no es lo mismo tratar un estadio 1 que un estadio 3. Un estadio 1, por ahí se puede hacer hasta una cirugía conservadora de la fertilidad, que eso estamos haciendo en Córdoba, en la primera cátedra. ¿Qué tipo de cirugía, doctor? Es lo que se llama traquelectomía radical, en donde extirpamos todo el cáncer de cuello, extirpamos los parametrios y los ganglios, y dejamos puesto, digamos, el útero, que es la matriz,
lo reanastomosamos, lo reunimos a la vagina y le hacemos una cirugía especial sobre el istmo, que vendría a ser el neocervix, el neocuello, para que ese embarazo sea soportado. Nosotros tenemos ya 18 casos hechos y tenemos... Con mucho éxito. Y tenemos de esos casos, uno buscó embarazo, quedó embarazada con un bebé que nació a término, de pretérmino, pero nació con 2,5 kilos, saludable. Qué notable. Fue el segundo caso en Argentina. Así que eso, el tratamiento conservador de la fertilidad ha sido un gran avance en el tratamiento del cáncer. Claro, está bien que lo aclare porque sabemos perfectamente que en muchos casos se ordena, digamos, hacer una intervención que termina siendo muy cruenta, digamos. Es común decir, y sí, a fulana le sacaron todo. La vaciaron. ¿Verdad? Es verdad. Esa es la terminología casi vulgar. Y eso es muy doloroso, digo, para la mujer, para todo el entorno familiar, inclusive hasta para su relación de pareja. Por supuesto. Porque, bueno, porque no había otra forma. Lo que se trata de evitar en definitiva es eso. Lo que se trata de evitar bajo condiciones estrictas, ¿sí? El tumor debe tener un tamaño determinado, tiene que tener una variedad de tipo determinada, una paciente de edad determinada y con deseo de descendencia. Pero hay muchos pacientes que califican para esa cirugía y ha sido un avance enorme, porque hoy le podemos ofrecer al paciente mantener su aparato genital y futura maternidad. Eso es un gran avance. Y después ha habido muchos avances desde el punto, para cáncer de cuello avanzado, desde hace ya unos 12, 13 años, se está utilizando con una tasa de éxito bastante importante la quimio-radioterapia concurrente, en donde a la vez, es decir, cuando el paciente pasó el recurso terapéutico, del punto de vista quirúrgico, se entra en un plan de quimioterapia más radioterapia, que incrementó mucho las tasas de curación con respecto a la radioterapia clásica sola que se hacía. Y por otra parte, en el cáncer de mama ha habido avances en cuanto al tratamiento, sobre todo de mano de tratamientos menos agresivos sobre la axila. Usted sabe, ¿el método diagnóstico ha mejorado también? El método diagnóstico ha mejorado, los métodos son cada vez más sensibles. Desde hace unos años... La mamografía digital, por ejemplo. La mamografía digital, la tomosíntesis mamaria ha aumentado mucho. Eso es clave, digo. Es clave porque mejora la sensibilidad del método, entonces tenemos menos tasas de falsos negativos. Claro. Entonces nos permite ser más precisos, llegar más temprano, y en cáncer cuanto más temprano es mejor, eso seguro, no hay lugar a dudas. En muchos casos, tomado tiempo, naturalmente se cura. Exactamente. Nosotros curamos cuando llegamos a tiempo, si no paliamos. Entonces le decía que desde el punto de vista del cáncer de mama, la llegada del ganglio centinela, que es identificar 2 o 3 ganglios nada más, nos permite que si ese ganglio es negativo, una vez que lo ubicamos a través de un método con tecnecio 99 y cámara gamma, evitar el vaciamiento de toda la axila, que es el que da esos grandes brazos edematizados. Eso ha sido un gran avance. Y ha habido un gran avance en cuanto a la hormonoterapia y regímenes nuevos de quimioterapia que han mejorado mucho la sobrevida. Podemos decir que en las últimas 2 décadas ha habido una reducción de la mortalidad del cáncer de mama en un 30%. Es una buena noticia, pero hay que seguir trabajando fuertemente y sobre todo el tema de la prevención. Totalmente. Que es lo que mejor se puede hacer en el tema de la medicina. Bueno, doctor, muchas gracias por estar aquí, ha sido un gusto. Bienvenido a Rafaela. Y se ha portado muy bien por ser hincha de Talleres. Un placer, te dije que no me hiciera acordar que era de Talleres, que me duele el corazón. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, nos encontramos la semana próxima en Medicina Hoy a través de Somos Rafaela, también nuestra imagen, Canal 2 de Moisés Villa. Muchas gracias, buenas noches.